Un millonario rechaza y abandona cruelmente a un potrillo que nació ciego, y ordena que lo dejen para que se las arregle solo en el bosque. Pero entonces, una joven de buen corazón se topa con él. Ella rescata al indefenso potrillo, atiende sus necesidades y lo cría, y finalmente lo entrena para que se convierta en un campeón. Sin embargo, lo que el millonario hace a continuación te dejará completamente sin palabras. En medio de una vasta hacienda rodeada de ondulantes colinas y vallas interminables se encontraba la propiedad de Salvador Ferrer. Era un lugar donde los caballos corrían libres durante el día y descansaban en establos dignos de reyes por la noche. La reputación de Salvador como criador de campeones era conocida en todo el país. Sus caballos eran sinónimo de excelencia, y ganar competencia se convirtió en una rutina para él. Para Salvador, el mundo estaba dividido en dos tipos de seres, los que generaban valor y los que no tenían ningún propósito. Esa mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a teñir el cielo de un cálido naranja, un cuidador entró corriendo a la oficina de Salvador. «Don Salvador, Estrella está empezando a dar a luz», dijo nervioso. Salvador dejó los documentos que estaba revisando y ajustó el nudo de su corbata con un gesto automático. Su porte impecable y sus trajes a medida proyectaban autoridad. Se puso de pie, tomando su bastón de nogal, símbolo de su estatus, aunque no lo necesitaba para caminar. «Espero que todo salga como debe ser», respondió con un tono que mezclaba expectativa y advertencia. El establo donde se alojaba Estrella era el más grande y cómodo de la finca. La yegua, con su pelaje dorado y su elegante figura, era su orgullo y alegría. Provenía de un linaje legendario cuyos descendientes habían obtenido múltiples títulos de campeonato. Salvador había invertido mucho en ella, depositando sus esperanzas en el potrillo que estaba a punto de parir. Dentro del establo, un equipo de veterinarios trabajaba con cuidado mientras Estrella resoplaba fuerte, con sus patas traseras temblando por el esfuerzo. Salvador observaba desde la entrada, sus ojos oscuros evaluando cada movimiento con calculada precisión. «¿Cuánto falta?», preguntó, rompiendo el tenso silencio. «Muy cerca, don Salvador», respondió uno de los veterinarios. «Todo va bien». Instantes después, un suave relincho anunció la llegada del potrillo. El veterinario saludó al recién nacido con cuidado, limpiándolo mientras intentaba moverse por primera vez. «Es un macho», anunció el veterinario sonriendo levemente. «Un potrillo fuerte y de excelente conformación». Salvador dejó escapar un breve suspiro de satisfacción. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. Uno de los asistentes comenzó a susurrar con urgencia al veterinario jefe, quien frunció el ceño e inspeccionó al potrillo de cerca. «¿Qué sucede?», preguntó Salvador, con un tono cortante e impaciente. El veterinario se enderezó y se dirigió a él. «Señor Ferrer, hay un problema», dijo con cautela. «El potrillo parece estar ciego. Sus ojos no responden a la luz y sus movimientos sugieren que no puede orientarse visualmente. Es una condición irreversible». El establo quedó en silencio. Salvador permaneció quieto, con la mirada fija en el potrillo. El pequeño animal se tambaleaba sobre sus patas inestables, su espíritu aparentemente intacto a pesar de su discapacidad. «Ciego», repitió Salvador, la palabra sonó como un insulto. El veterinario asintió. «Sí, señor. No podrá competir ni actuar como los otros caballos, pero podría vivir una vida tranquila con cuidados especiales». La expresión de Salvador se endureció, su actitud calculadora regresó con toda su fuerza. «Un caballo que no puede competir es inútil», dijo con frialdad. «No voy a desperdiciar recursos en algo sin valor. Saquen a esa criatura de mi propiedad. No quiero volver a verla». El equipo veterinario y los cuidadores intercambiaron miradas inquietas, pero nadie se atrevió a desafiar la orden de Salvador. Un joven cuidador con un corazón compasivo fue el encargado de llevar a cabo la orden. Cargó al potro en un carro y se dirigió a un lugar remoto en el borde de un bosque. El viaje fue largo y el potrillo, ajeno a su destino, descansaba tranquilo en el carro, emitiendo suaves y curiosos relinchos. Cuando llegaron, el cuidador bajó con cuidado al potrillo sobre la hierba. «Lo siento, pequeño», murmuró, acariciando el pelaje blanco como la luna del potrillo. «Ojalá pudiera hacer más por ti». Solo, el potrillo ciego se quedó desorientado en el bosque oscuro. Relinchó suavemente, buscando a su madre, pero no recibió respuesta. Acurrucado en la hierba fría, tembló mientras el viento de la noche soplaba entre los árboles. A pesar de su miedo,
Una chispa de supervivencia se encendió dentro de él, aunque todavía no podía entenderla. Mientras tanto, la noche había descendido por completo y el cielo brillaba con innumerables estrellas. En una modesta cabaña cerca del bosque, Lucía García, de 12 años, estaba terminando de lavar los platos con su madre. Vivían solos, apoyándose mutuamente desde que el padre de Lucía había fallecido años antes. Aunque la vida era desafiante, habían encontrado fuerza en su vínculo. Mientras Lucía secaba el último plato, se detuvo y escuchó un sonido extraño que provenía del exterior. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó con curiosidad, volviéndose hacia la ventana. «¿Escuchaste qué, hija?». «¿Un relincho?», respondió su madre, distraída por sus pensamientos. «Un relincho. Juro que escuché un caballo». Su madre frunció el ceño, mirando hacia el bosque oscuro e imponente. «Lucía, no puede ser. Los caballos de Hacienda Ferrer no andan tan lejos. Debe ser algún animal del bosque». Pero Lucía no estaba convencida. Curiosa y profundamente conectada con los animales, pasaba sus días cuidando a sus gallinas y al viejo perro de la casa. A menudo, rescataba pájaros heridos o animales callejeros que necesitaban ayuda. «No creo que sea un animal cualquiera, mamá». Sonó como un caballo y está asustado. Antes de que su madre pudiera detenerla, Lucía tomó una linterna desgastada del estante y salió corriendo por la puerta. «Lucía, regresa. Que es tarde y peligroso vagar sola por el bosque». Y gritó su madre, pero la decidida niña ya estaba fuera del alcance del oído. Guiada por el débil sonido de un relincho, Lucía corrió hacia el bosque. La oscuridad se hacía más espesa con cada paso, pero ella siguió adelante, sus pequeños pies pisando con cuidado las ramas secas y las hojas caídas. «¿Dónde estás?», susurró, respirando con dificultad. El relincho volvió a sonar, más claro y cercano esta vez. Aceleró el paso hasta que el haz de luz de su linterna iluminó una pequeña figura tendida en el suelo. Allí, acurrucado en las sombras, había un potrillo diminuto con un pelaje tan blanco como la luna. Lucía se detuvo de repente, con el corazón palpitando con fuerza al verlo. El potrillo levantó la cabeza cuando sintió su presencia, pero no hizo ningún movimiento para correr. Se quedó inmóvil, como si no estuviera seguro de qué hacer. «Bo, no», susurró Lucía, acercándose con cuidado. «¿Qué estás haciendo aquí, pequeño? Estás completamente solo». La niña se arrodilló frente a él, examinándolo de cerca. No tardó mucho en notar algo inusual en sus ojos. Eran de un gris pálido, insensibles a la luz de su linterna. «¿Estás ciego?», murmuró. Aunque sabía que no podía responder, su voz tembló de emoción al imaginar lo difícil que debía ser para una criatura tan pequeña y vulnerable sobrevivir. El potro soltó un suave relincho, como si intentara comunicarse. El corazón de Lucía se rompió un poco más. «No te preocupes», dijo con firmeza. «No te voy a dejar aquí». Acarició suavemente su delgada y temblorosa espalda. «Te llevaré a casa conmigo. Estarás bien». Mirando a su alrededor en busca de una manera de guiar al potro, Lucía intentó convencerlo de que caminara tirando suavemente. Pero el pequeño estaba demasiado débil y tambaleante para seguirlo. Después de varios intentos fallidos, se dio cuenta de que necesitaba más ayuda. «Espera aquí. Volveré por ti», susurró. El potro bajó la cabeza, como si entendiera. Lucía corrió de regreso a la cabaña, su mente corría más rápido que sus pies. Cuando llegó, su madre estaba parada en la puerta, la preocupación grabada en su rostro. «Lucía, ¿dónde estabas? ¿Sabes lo peligroso que es salir de noche?». «Mamá, encontré un potrillo. Está ciego y alguien lo abandonó en el bosque. Tenemos que ayudarlo», explicó Lucía sin aliento. «¿Un potrillo?», preguntó su madre incrédula. «Sí, mamá. Está tan débil que no puede caminar solo. Necesito tu ayuda para traerlo aquí», suplicó. Su madre suspiró, sabiendo que era inútil discutir. Agarró una manta vieja y siguió a su decidida hija hasta el lugar donde Lucía había encontrado al potrillo. Cuando llegaron, el potrillo seguía acurrucado exactamente donde Lucía lo había dejado. Corrió hacia él, arrodillándose nuevamente para acariciar su pelaje. «Te dije que volvería», susurró con una tierna sonrisa. Juntas, envolvieron al potrillo en la manta y lo llevaron.
El camino de regreso fue lento y cansado, pero Lucía no se quejó ni una vez. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Al llegar a la cabaña, prepararon un pequeño espacio en el patio trasero con paja y mantas viejas para que el potrillo descansara. Lucía fue a buscar un balde de agua e improvisó leche tibia con un biberón viejo. «Toma, pequeño. Necesitas recuperar fuerzas», le dijo suavemente. El potrillo bebía con dificultad, pero cada sorbo parecía darle más energía. Los ojos de Lucía brillaban de esperanza. «Mamá, creo que esto es una señal», dijo mientras acariciaba al potrillo. «Vino a nosotros por una razón. Vamos a cuidarlo y haré todo lo posible para que esté bien». Su madre no respondió de inmediato, pero la determinación en los ojos de su hija era inquebrantable. Esa noche, mientras el potrillo dormía por primera vez en un lugar seguro, Lucía se quedó a su lado, susurrándole promesas de un futuro mejor. No sabía cómo, pero estaba segura de que ese caballito cambiaría sus vidas para siempre. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Desde la noche en que Lucía rescató al potro, su vida había cambiado por completo. El patio trasero de su modesta cabaña se convirtió en un santuario para el caballo ciego, al que llamó Luz. El nombre simbolizaba esperanza y les recordaba que incluso sin vista, su espíritu brillaba con fuerza. Bajo el cuidado de Lucía, Luz comenzó a prosperar. Todas las mañanas, se levantaba temprano para limpiar el pequeño corral y asegurarse de que tuviera suficiente comida. A pesar de los desafíos, Lucía los enfrentó todos con una sonrisa, impulsada por el vínculo único que había creado con él. Lucía se desarrolló con Luz. Su ceguera no le impidió aprender a confiar completamente en ella. Lucía se convirtió en sus ojos, guiándolo con su voz y sus suaves caricias. Colgaba campanitas de su ropa y hablaba con un tono firme, enseñándole a Luz a seguirla sin miedo. «Muy bien, Luz. Hoy vamos a practicar caminar en línea recta», anunció Lucía una mañana, sosteniendo una cuerda mientras Luz avanzaba con cautela detrás de ella. Cada pequeño paso que daba era celebrado como una victoria. Aunque torpe al principio, Luz pronto ganó confianza, confiando plenamente en la guía de Lucía. No todos en el pueblo apreciaban la dedicación de Lucía. Algunos vecinos se burlaban de sus esfuerzos, murmurando mientras pasaba con el potro. «Deberías venderlo, niña. Es un caballo que no puede hacer nada», le dijo un hombre en la plaza del pueblo. Lucía mantuvo la cabeza en alto y respondió con firmeza: «No es inútil. Solo necesita una oportunidad». Esas palabras eran más que una defensa, eran una promesa. Lucía se negaba a permitir que nadie menospreciara a Luz. Un día, mientras practicaban en el patio, sucedió algo extraordinario. Luz, que había estado siguiendo con cautela el ejemplo de Lucía, se detuvo de repente y aguzó las orejas. Parecía percibir algo que ella no podía percibir. «¿Qué pasa, Luz?», preguntó. Sin previo aviso, Luz comenzó a trotar solo, guiado únicamente por el sonido de las campanillas de Lucía. Ella observó con asombro cómo se movía con una confianza recién adquirida, navegando por el espacio como si hubiera descubierto una forma de superar su ceguera. «¿O lo lograste, Luz?». «Lo lograste por tu cuenta», gritó Lucía, corriendo a abrazarlo. Esa pequeña victoria encendió una idea audaz en su corazón. Aunque sabía que sería un desafío, decidió entrenar a Luz para algo más grande. Había oído hablar de las competencias de equitación locales y, a pesar de nunca haber visto competir a un caballo ciego, creía que Luz tenía lo necesario para sobresalir. «Mostrémosle a todos lo que podemos hacer», le dijo a Luz una noche mientras lo cepillaba. «No importa lo que digan, tú y yo podemos hacerlo». Lucía se mantuvo erguida, con la barbilla levantada desafiantemente mientras las palabras despectivas de Salvador Ferrer resonaban en sus oídos. Dio un paso más cerca de Luz, su mano buscando instintivamente la crin del potro. Su calor la tranquilizaba, su presencia constante era un recordatorio de por qué estaba allí. «Tal vez tengas razón», dijo Lucía, con voz firme, «pero creo que cada caballo tiene un propósito. Luz no es como tus campeones, pero eso no significa que no valga la pena». Los labios de Salvador se torcieron con diversión, pero no respondió de inmediato. En cambio, hizo un gesto hacia el joven con la cámara, que había estado grabando el intercambio en silencio. El hombre se acercó, ajustando su lente para capturar al pequeño potro de pie al lado de la chica decidida. «Veamos hasta dónde te lleva tu creencia», dijo finalmente Salvador, su tono teñido de burla. «Si quieres perder el tiempo,
Esa es tu elección. Pero no esperes que al mundo le importe un caballo ciego. Los ojos de Lucía brillaban con tranquila determinación mientras observaba a Salvador girar sobre sus talones y regresar a su vehículo. El motor de la camioneta rugió y, en cuestión de segundos, desapareció por la carretera, dejando una nube de polvo a su paso. Se volvió hacia Luz, que había permanecido tranquila durante el encuentro. No te entienden, murmuró, mientras sus dedos rozaban el suave pelaje del potro. Pero les demostraremos. Se lo demostraremos a todos. Un punto de inflexión. La visita de Salvador solo alimentó la determinación de Lucía. Sabía que Luz era especial, no porque pudiera cumplir con las expectativas tradicionales, sino porque tenía un espíritu que se negaba a quebrantarse. Volcó toda su energía en sus sesiones de entrenamiento, llevándose a sí misma y a Luz al límite. La noticia del potro ciego y la valiente niña se extendió por el pueblo, atrayendo tanto a partidarios como escépticos. Algunos vecinos comenzaron a dejar pequeñas ofrendas en la puerta de su casa, bolsas de alimento, mantas viejas para caballos e incluso notas de aliento escritas a mano. Otros, sin embargo, siguieron criticando, y sus voces resonaron en la plaza del pueblo sobre la niña tonta y su caballo inútil. Pero Lucía los ignoró a todos. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol pintaban el horizonte, ella y Luz se dirigían al campo junto al río. Los ejercicios de entrenamiento, que antes eran modestos, se habían convertido en rutinas más complejas, que incluían sortear obstáculos y saltar barreras más altas. Los movimientos de Luz se volvieron más fluidos y su confianza en Lucía fue absoluta. Una noche, mientras Lucía cepillaba a Luz después de una sesión de entrenamiento particularmente exitosa, su madre se acercó con un pequeño sobre en la mano. «Esto llegó para ti hoy», dijo, extendiéndolo. Lucía se secó las manos en su falda antes de tomar el sobre. Dentro había un volante cuidadosamente doblado para la exhibición ecuestre anual del pueblo, un prestigioso evento en el que los jinetes y sus caballos competían en varias categorías. Su corazón se aceleró al leer los detalles. «Han agregado una categoría para actuaciones únicas», dijo su madre en voz baja, viendo cómo la expresión de su hija pasaba de la sorpresa a la determinación. «Podrías entrar». Luke. Ia miró a Luz, que estaba comiendo heno tranquilamente cerca. «Podríamos», dijo, más para sí misma que para su madre. «Hemos llegado hasta aquí. Tal vez sea hora de mostrarles a todos de lo que Luz es capaz». Preparándose para el centro de atención. Las semanas previas a la exhibición fueron un torbellino de preparación. Lucía diseñó una rutina que resaltara las habilidades únicas de Luz, incorporando las campanas y las señales verbales que se habían vuelto una segunda naturaleza para ellas. La exhibición sería su oportunidad de demostrar que Luz era más que un potro descartado, era un testimonio de resiliencia y determinación. El día del evento llegó con cielos despejados y una multitud bulliciosa. Jinetes de toda la región desfilaron con sus caballos impecablemente cuidados, con sus monturas relucientes bajo el sol. Lucía y Luz estaban de pie al borde del campo, su apariencia modesta contrastaba marcadamente con la grandeza que las rodeaba. Cuando llegó su turno, un silencio cayó sobre la audiencia. Lucía condujo a Luz hasta el centro de la arena, con sus campanillas tintineando suavemente a cada paso. Respiró profundamente y dio la primera orden. «Adelante, Luz», dijo con voz firme. El potro respondió de inmediato, con las orejas erguidas y los pasos pausados. Juntos, avanzaron por la rutina con una sincronía que dejó a la multitud hipnotizada. Luz sorteó obstáculos, trotó en círculos perfectos e incluso realizó un pequeño salto, cada uno de sus movimientos guiados por la voz de Lucía y el débil sonido de las campanillas. Cuando terminaron, la arena estalló en aplausos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía mientras miraba a Luz, que permanecía tranquilamente a su lado, con la cabeza en alto. Desde la sección VIP, Salvador Ferrer observaba en silencio atónito. Por primera vez en años, se encontró sin palabras. Un nuevo comienzo. Ese día marcó un punto de inflexión para Lucía y Luz. No ganaron la competencia, pero ganaron algo mucho más importante, el respeto y la admiración de todos los que presenciaron su actuación. El propio Salvador se acercó a Lucía después, su arrogancia habitual reemplazada por un respeto a regañadientes. «Me demostraste que estaba equivocado», dijo en voz baja. «Ese caballo no es inútil después de todo». Lucía sonrió, apoyando la mano en el cuello de Luz. «Nunca lo fue», respondió. «Solo necesitaba que alguien creyera en él». Desde entonces,
Lucía y Luz se convirtieron en símbolos de esperanza y perseverancia en su pequeño pueblo, inspirando a otros a ver más allá de las limitaciones y reconocer el potencial de cada ser vivo. Cuando Lucía y Luz cruzaron la línea de meta, la multitud, que alguna vez fue escéptica, estalló en un estruendoso aplauso. Lucía sintió una ola de emociones, alivio, orgullo y alegría, todo a la vez. Se inclinó hacia adelante, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Luz y susurró: «Lo logramos, Luz. Realmente lo logramos». La voz del locutor, ahora más animada, resonó a través de los altavoces. «Damas y caballeros, esa fue Lucía Reyes y su extraordinario caballo, Luz, una actuación verdaderamente inolvidable». En las gradas, la expresión de Salvador Ferrer pasó del desinterés casual a la incredulidad. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras observaba a la joven desmontar y acariciar el cuello del potro ciego. La conexión entre ellos era innegable y, por un momento, sintió una punzada de algo que no podía nombrar: arrepentimiento, tal vez, o vergüenza. «No es ese el potro que», comenzó uno de sus colegas, pero Salvador lo interrumpió con un gesto despectivo. «Silencio», murmuró, con la mirada fija en Lucía y Luz. El resultado. Mientras Lucía sacaba a Luz de la arena, se le acercaron otros jinetes, espectadores e incluso algunos de los organizadores de la competencia. Muchos la felicitaron por su actuación, su escepticismo anterior reemplazado por admiración. «Nunca he visto nada igual», dijo un jinete mayor, tocándose el sombrero. «Tú y ese caballo tienen algo especial, señorita». Lucía sonrió cortésmente, con la atención todavía puesta en Luz. «Y gracias. Él es especial, tengo suerte de ser su compañera». Mientras caminaba hacia el área del establo, una voz familiar la detuvo. Eso fue impresionante. Lucía se giró y encontró a Salvador Ferrer de pie a unos metros de distancia, su habitual aire de arrogancia atenuado por algo más suave. Miró a Luz, luego a Lucía. «Has hecho algo que no creía posible», admitió, su tono medido. «Ese potro, nunca pensé que lo tuviera dentro». Los ojos de Lucía se entrecerraron levemente, pero mantuvo la compostura. «Y siempre lo tuvo dentro. Solo que no te tomaste el tiempo de verlo». Los labios de Salvador se apretaron en una delgada línea, pero asintió. «Has demostrado que estaba equivocado». «Lo admito». Dudó antes de agregar: «Si alguna vez necesitas recursos, entrenamiento, equipo, cualquier cosa, sabes dónde encontrarme». Lucía lo miró a los ojos y mantuvo la voz firme. «Gracias, pero hemos llegado hasta aquí sin ti. Luz y yo seguiremos demostrando nuestro valor, en nuestros propios términos». Salvador asintió de nuevo, esta vez con un dejo de respeto, y se dio la vuelta para marcharse. Un nuevo capítulo. La competición marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Lucía y Luz. No ganaron el primer puesto, pero recibieron un premio especial por perseverancia. De regreso a su modesta casa, Lucía colgó la cinta que habían recibido en un lugar de honor. No era el premio material lo que importaba, sino el viaje que habían hecho juntas y el mensaje que habían compartido. Desde ese día, Lucía y Luz se convirtieron en un símbolo de resiliencia y esperanza. Continuaron entrenando, compitiendo en más eventos e inspirando a otros a mirar más allá de las apariencias y ver el potencial en cada criatura, sin importar cuán ignorada o subestimada sea. Y para Luz, el potro que una vez había sido abandonado, la vida ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de prosperar, brillar y demostrarle al mundo que incluso en la oscuridad hay luz. Cuando Salvador Ferrer regresó a su lujosa hacienda esa noche, sus pensamientos estaban consumidos por Luz y Lucía. Su desafío, la transformación del potro y la admiración de la multitud, todo eso picaba su orgullo. No podía dejarlo pasar. Para Salvador, ya no se trataba del dinero. Se trataba de demostrar algo. La idea de que algo que había descartado pudiera cobrar relevancia bajo el cuidado de una chica sin recursos era impensable. Decidió reclamar lo que creía que era legítimamente suyo, sin importar el costo. La determinación de Lucía. Mientras tanto, de regreso en su modesta casa, Lucía estaba sentada con su madre en la pequeña cocina, con los eventos del día todavía frescos en sus mentes. Luz descansaba pacíficamente en el establo improvisado en la parte de atrás, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. «Lucía», comenzó su madre vacilante, «ese hombre es poderoso. Rechazarlo podría traer problemas». Lucía levantó la vista de la cinta que estaba limpiando cuidadosamente y sonrió suavemente.
Lo sé, mamá. Pero Luz no es solo un caballo para mí. Es mi familia, mi compañero. No podría venderlo, ni por ninguna cantidad de dinero. Su madre suspiró, extendiendo la mano para tocar la de Lucía. Tienes un buen corazón, mija. Solo prométeme que tendrás cuidado. Los hombres como Salvador Ferrer no aceptan un no por respuesta fácilmente. Lucía asintió, su determinación inquebrantable. Te lo prometo, mamá. Pero no tengo miedo. Luz y yo hemos enfrentado desafíos más grandes que este. Lo superaremos. Un conflicto en ciernes. A la mañana siguiente, Lucía se despertó temprano, como siempre, para entrenar a Luz. Notó que algunos extraños rondaban cerca del campo donde entrenaban, hombres bien vestidos con ojos penetrantes. No se acercaron ni hablaron, pero su presencia era inquietante. Mantente concentrada, Luz, dijo suavemente, acariciando la crin del potro. Pueden mirar todo lo que quieran, pero no nos detendremos. Sin que Lucía lo supiera, Salvador había enviado a sus hombres a observar su entrenamiento y reunir información. Quería saber todo sobre la chica que había convertido a su potro descartado en un campeón. Un legado en crecimiento. A medida que pasaban las semanas, la historia de la actuación de Luz se extendió más allá del pueblo. Aparecieron artículos en los periódicos locales y la gente empezó a visitar el modesto rancho para echar un vistazo al potro ciego y a su joven entrenador. La reputación de Lucía como amazona experta y compasiva creció y las invitaciones para participar en más competencias comenzaron a llover. Pero con la fama llegó más atención de Salvador. Una tarde, mientras Lucía cepillaba a Luz en el establo, su madre apareció con una mirada preocupada. «Hay alguien en la puerta preguntando por usted», dijo. Lucía se secó las manos y salió para encontrar a un hombre de traje que sostenía un documento. «Señorita Gómez», comenzó el hombre, su tono cortés pero firme. «Estoy aquí en nombre del señor Ferrer. Él cree que puede haber habido un malentendido sobre la propiedad de su caballo. Este documento describe su reclamo». El corazón de Lucía se aceleró cuando tomó el papel y escaneó su contenido. Salvador estaba afirmando que Luz todavía era de su propiedad, ya que el potro había nacido en su hacienda. «Esto es ridículo», dijo Lucía, con la voz temblorosa de ira. «Él abandonó a Luz. No lo quería. Eso lo hace mío». El hombre le dio una leve sonrisa. «Eso es algo que se puede discutir en la corte. El señor Ferrer no tiene ningún deseo de causar problemas. Está dispuesto a resolver este asunto de manera amistosa si reconsidera su oferta». Lucía apretó los puños, su determinación se endureció. «Dígale a Salvador Ferrer que Luz no está en venta. Ni ahora, ni nunca». El hombre inclinó la cabeza y se fue sin decir otra palabra, pero Lucía sabía que ese no era el final. Preparándose para la lucha. Esa noche, Lucía se sentó con su madre y un pequeño grupo de amigos y simpatizantes del pueblo que habían venido a ofrecer su ayuda. «Lucharemos contra esto», dijo el señor Ruiz, un hombre mayor que había sido amigo del difunto padre de Lucía. «La ley puede estar de su lado, pero la gente está del tuyo. Nadie permitirá que te quite a Luz». Lucía miró alrededor de la habitación, conmovida por el apoyo. «Gracias», dijo, con voz firme. «No lo dejaré ganar. Luz y yo hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora». Mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno, Lucía se sentó al lado de Luz, pasando los dedos por su melena. «Lucharemos juntos contra esto», susurró. «Tú y yo, Luz. Siempre». Lo que Lucía no sabía era que la batalla por Luz la pondría a prueba de maneras que nunca había imaginado. Pero tampoco sabía cuántas personas se habían inspirado en su historia y hasta dónde estaban dispuestas a llegar para ayudarla a proteger el vínculo que había tocado tantos corazones. Los días previos al juicio estuvieron plagados de tensión e incertidumbre. A pesar de la creciente presión, Lucía encontró consuelo en su rutina diaria con Luz. Cada mañana, lo saludaba con una sonrisa tranquilizadora, cepillando su pelaje y susurrando palabras de aliento. «Les demostraremos», Luz, murmuró. «Puede que tengan dinero y poder, pero nosotros tenemos algo más fuerte, corazón». La batalla legal se intensifica. Don Felipe trabajó incansablemente, recopilando pruebas para respaldar la afirmación de Lucía. Recopiló testimonios de vecinos que habían visto la transformación de Luz y documentos para demostrar el tiempo y el esfuerzo que Lucía había invertido en el caballo. «La clave», explicó don Felipe, «es demostrar el abandono.
Necesitamos demostrar que Ferrer renunció a la propiedad al descuidar su deber de cuidar a Luz. La madre de Lucía, aunque la apoyaba, no podía ocultar su preocupación. Lucía, dijo una noche mientras estaban sentadas a la mesa de la cocina, ¿qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si se llevan a Luz? Los ojos de Lucía se llenaron de determinación. No perderemos, mamá. Luz no es solo un caballo. Es familia. Y lucharé por él con todo lo que tengo. Una comunidad se moviliza. La noticia de la lucha de Lucía se extendió por el pueblo y la comunidad comenzó a apoyarla. Los agricultores locales, los comerciantes e incluso los competidores del circuito ecuestre ofrecieron su apoyo. Se organizó un evento de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los costos legales y la gente donó generosamente. Un día, mientras Lucía entrenaba a Luz, apareció un rostro familiar en el borde del campo, el señor Ruiz, el anciano ranchero que siempre había admirado su determinación. Lucía, la llamó, agitando un trozo de papel, encontré algo que podría ayudar. El documento era un recibo de una tienda de alimentos local, fechado aproximadamente en la época en que Lucía encontró a Luz. Mostraba una compra que Ferrer había hecho para sus otros caballos, pero excluía llamativamente a Luz. Esto podría demostrar que no tenía intención de cuidar a Luz, dijo el señor Ruiz. El corazón de Lucía se llenó de gratitud. Gracias, señor Ruiz. Esta podría ser la pieza que necesitamos. El enfrentamiento en la sala del tribunal. Llegó el día del juicio y la sala del tribunal estaba abarrotada. A un lado estaba sentado Salvador Ferrer, flanqueado por su equipo de abogados caros. Su expresión era de confianza petulante. Al otro lado estaban sentados Lucía, su madre y don Felipe, junto con un grupo de habitantes del pueblo que habían venido a mostrar su apoyo. El procedimiento comenzó con los abogados de Ferrer presentando su caso. Argumentaron que Luz nació en la hacienda de Ferrer y, como tal, era legalmente su propiedad. Mi cliente ha invertido importantes recursos en la cría y el mantenimiento de sus caballos, dijo uno de los abogados. El potro en cuestión es parte de su valioso rebaño. Cuando fue el turno de Lucía, don Felipe se puso de pie, con voz tranquila pero firme. Este no es un caso de propiedad por derecho de nacimiento. Se trata de abandono y negligencia. Mi cliente rescató a Luz cuando lo dejaron morir al costado del camino. Ella lo cuidó hasta que recuperó la salud y lo transformó en el campeón que es hoy. El testimonio de Lucía fue el más convincente. Con voz firme, relató el día en que encontró a Luz, los desafíos que habían superado juntos y el vínculo que habían formado. Luz no es solo un caballo para mí, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Es mi compañero, mi amigo. Hemos trabajado duro para demostrar que cada vida, sin importar cuán pequeña o rota sea, merece una oportunidad. Un giro en el caso. A medida que continuaba el juicio, don Felipe presentó el recibo de la tienda de alimentos y los testimonios de los testigos que habían visto la condición de Luz cuando Lucía lo encontró. La evidencia pintaba un claro cuadro de negligencia. Pero el momento más impactante llegó cuando un ex empleado del rancho de Ferrer fue llamado a declarar. El hombre, que al principio dudó, finalmente admitió bajo juramento que Ferrer había ordenado que abandonaran al potro. Dijo que el caballo era inútil, confesó el hombre, y que no valía la pena malgastar recursos en él. La revelación provocó murmullos en la sala del tribunal. La fachada de confianza de Salvador Ferrer se quebró y sus abogados se apresuraron a recuperarse. Victoria y reivindicación. Después de horas de deliberación, el juez dictó el veredicto. La evidencia presentada demuestra claramente que el potro, Luz, fue abandonado por el acosado. La señorita Lucía Gómez asumió legalmente la responsabilidad por el caballo y ha demostrado su dedicación a su cuidado y entrenamiento. El tribunal falla a favor de la señorita Gómez. Luz permanecerá bajo su custodia. La sala del tribunal estalló en aplausos. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a su madre y a don Felipe. Lo logramos, susurró. Cuando Ferrer salió de la sala del tribunal, su expresión era una mezcla de ira y humillación. Miró a Lucía y Luz por última vez, pero no dijo nada. Un futuro brillante. La victoria solidificó el lugar de Lucía como una inspiración. Figura racional en su comunidad. Continuó entrenando a Luz, compitiendo y ganando más competencias. Juntos, demostraron que el amor, la perseverancia y la determinación podían superar incluso las mayores dificultades. Y aunque la sombra de Salvador Ferrer se cernía sobre ellos,
En última instancia solo había fortalecido su vínculo. Luz no era solo un caballo ciego. Era un símbolo de esperanza, resiliencia y el extraordinario poder de la fe inquebrantable de una joven. Un nuevo comienzo. Cuando Salvador Ferrer se acercó a Lucía y Luz en el establo, hubo un cambio notable en su comportamiento. Había desaparecido la arrogancia y el derecho que lo habían definido durante el juicio. En cambio, sus pasos eran más lentos y su expresión humilde. Lucía, que había estado cepillando la melena de Luz, se dio la vuelta y se enderezó, con los ojos cautelosos pero firmes. «Quería hablar contigo», comenzó Ferrer, con un tono más suave del que ella había escuchado nunca. Lucía asintió, manteniendo una mano protectora sobre el cuello de Luz. «¿Y qué quiere, señor Ferrer?». Dudó un momento y miró al caballo que alguna vez había sido el símbolo de su pérdida. «Vine a disculparme. Por todo. Hice mal en intentar quitarle a Luz». Lucía se quedó desconcertada. Lo estudió por un momento, tratando de discernir si se trataba de otra estratagema. Pero la sinceridad en su voz y la leve vergüenza en sus ojos eran innegables. «Pensé que lo sabía todo sobre los caballos, sobre su valor y potencial», continuó Ferrer. «Pero al verte competir con Luz, ver lo que han logrado, ahora me queda claro que Luz está exactamente donde pertenece. Lo has convertido en algo que yo nunca podría ser, un verdadero campeón, en todos los sentidos». Lucía apretó el cepillo. Los meses de estrés y miedo, las noches de insomnio y la lucha inquebrantable por Luz volvieron a inundarla. «Nos hiciste pasar por mucho», dijo con voz temblorosa pero firme. «¿Tienes idea de cómo fue eso? ¿Sentir que ibas a perder a alguien a quien amas solo porque alguien más poderoso decidió que lo quería?». Ferrer asintió solemnemente. «Lo siento. Y lo lamento profundamente. Me enseñaste una lección que no olvidaré, que la verdadera grandeza proviene del cuidado y la dedicación, no del control o la posesión». Una oferta inesperada. Cuando la tensión comenzó a disminuir, Ferrer metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. «No espero perdón», dijo, extendiéndolo hacia Lucía. «Pero espero que esto pueda ayudar de alguna manera». Lucía dudó antes de tomarlo, mirando a su madre, que acababa de llegar y estaba observando el intercambio desde una corta distancia. Dentro del sobre había un cheque, una suma sustancial de dinero. «¿Para qué es esto?», preguntó Lucía, con su voz teñida de sospecha. «No es un soborno ni un reembolso», explicó Ferrer rápidamente. «Es una inversión en ti y Luz. Has demostrado al mundo lo que la dedicación y el amor pueden hacer, y quiero apoyar tu viaje. Úsalo para tu entrenamiento, tus viajes o lo que creas conveniente». La madre de Lucía se acercó y colocó una mano sobre el hombro de su hija. «Esto no borra lo que pasó», dijo, con un tono cauteloso pero amable. «Lo sé», admitió Ferrer. «Pero es lo menos que puedo hacer para enmendar el daño». Lucía miró a Luz, que parecía percibir el cambio de ambiente y la acarició suavemente. Después de una larga pausa, se encontró con la mirada de Ferrer. «Lo aceptaremos», dijo. «No porque lo necesitemos, sino porque Luz merece todas las oportunidades para brillar. Y si esto puede ayudarnos a darle eso, entonces es para él, no para ti. Un legado de esperanza». A partir de ese día, Lucía y Luz continuaron su viaje, compitiendo en arenas más grandes e inspirando a innumerables personas con su historia. El cheque que les había dado Ferrer les permitió mejorar su equipo y viajar a competencias internacionales, donde representaron no solo a su pequeño pueblo sino también la resiliencia de los desvalidos en todas partes. En cuanto a Ferrer, se convirtió en un aliado inesperado. Fundó una fundación para apoyar a jinetes jóvenes como Lucía y rescatar y rehabilitar caballos abandonados. Aunque su relación nunca sería estrecha, existía un respeto mutuo entre ellos, un reconocimiento de las lecciones aprendidas a través de su conflicto. Años después, cuando Lucía estaba en el podio después de otra victoria, con Luz a su lado, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Desde los campos donde lo había encontrado por primera vez, frágil y abandonado, hasta las grandes arenas donde ahora se encontraban como campeones, su vínculo había permanecido inquebrantable. Lucía se inclinó hacia Luz y susurró: «Les demostramos, ¿no es así? Juntos, no hay nada que no podamos superar». Y mientras la multitud rugía en celebración, Lucía y Luz se pusieron de pie como testimonio del poder del amor, la perseverancia y el espíritu inquebrantable de una niña y su caballo. Lucía permaneció en silencio mientras las palabras de Salvador Ferrer resonaban en su mente.
Su tono, aunque menos arrogante, seguía siendo cauteloso, como si estuviera pisando terreno desconocido. Para un hombre como Salvador, admitir respeto por alguien a quien alguna vez intentó dominar no era un gesto menor. Gracias, respondió ella con calma, con la mirada firme. Pero lo que Luz y yo logramos no nos lo regalaron. Lo ganamos, cada paso, cada obstáculo, cada momento de duda. Hemos trabajado para lograrlo. Salvador asintió y miró a Luz. El potro, que antes había sido ignorado, se erguía erguido y orgulloso. Su pelaje brillante reflejaba la cálida luz del sol poniente. Ahora lo veo, dijo, casi para sí mismo. No solo lo salvaste, sino que le diste un propósito. Y al hacerlo, le mostraste a todos cómo es la verdadera perseverancia. Lucía lo observó, sus emociones eran una mezcla de orgullo cauteloso y triunfo silencioso. Y no nos diste nada, Salvador, dijo con firmeza. Pero esa es la belleza. Lo que tenemos, este vínculo, este viaje, es nuestro. Y ese es el mejor regalo que podríamos recibir. Por un momento, Salvador pareció entender. Él asintió lentamente, como si finalmente hubiera aprendido una lección, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucía y Luz bajo los tonos desvanecidos del cielo del atardecer. Los días que vinieron. Los días que siguieron fueron tranquilos pero llenos de propósito. Lucía y su madre continuaron su entrenamiento, no por el reconocimiento o los aplausos, sino por la pura alegría de su viaje. El bienestar de Luz siguió siendo su prioridad, y cada día se sentía como un capítulo más en una historia que apenas había comenzado. Lucía se dio cuenta de que su verdadera victoria no se medía por medallas o trofeos, sino por las lecciones que había aprendido en el camino. La amabilidad, el coraje y la determinación habían sido sus luces guía, demostrando que incluso los desafíos más difíciles se podían superar con un corazón firme. Mientras Lucía y Luz competían, sus nombres comenzaron a resonar en todo el país. Pero para Lucía, cada victoria y cada aplauso no era solo una celebración de sus triunfos. Fue un testimonio de lo imposible que habían logrado juntos. Un potro ciego que nadie quería se había convertido en un faro de esperanza y resiliencia. Un legado de amor y perseverancia. Cada salto que daba Luz, cada carrera que corría y cada pequeño triunfo que compartían se sumaba al legado que estaban construyendo, no solo para ellos mismos, sino para todos los que se atrevían a creer en el poder del amor y el trabajo duro. La historia de Lucía inspiró a otros a ver potencial donde otros veían fallas, a luchar por sus sueños sin importar las probabilidades. Años después, mientras Lucía estaba en lo más alto del podio en una de las competencias más prestigiosas del país, con Luz a su lado, reflexionó sobre su increíble trayectoria. El aplauso a su alrededor era ensordecedor, pero su corazón estaba tranquilo. Se inclinó hacia Luz, con su voz suave pero resuelta. Lo logramos, Luz. Juntos, demostramos que incluso la chispa más pequeña puede iluminar la noche más oscura. Y así, mientras avanzaban hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas, Lucía y Luz se convirtieron en un símbolo de lo que se puede lograr con una fe inquebrantable y un vínculo que trasciende los obstáculos. Una historia de esperanza, amor y el poder de transformar incluso a los más débiles en los campeones más fuertes. Si has llegado al final de la historia, te agradecería mucho que dejaras un comentario calificándola con una puntuación del 1 al 10. También sería fantástico saber desde qué parte del mundo estás sintonizando. Y si disfrutas de estas conmovedoras historias de animales, me encantaría saberlo también.